En el libro de Josué, capítulo 23 y 24, encontramos a este hombre de Dios ya en su última etapa de vida. De hecho, muere a los 110 años. Y aquí él convoca a sus líderes, a todos aquellos que estaban a su servicio, para compartirles una exhortación, unos recordatorios, lo que implica que en el corazón de este anciano, como él muy bien dice, ya estoy muy viejo, y había unas inquietudes y él quería dejar bien plasmado y asegurarse de que esta generación que le iba a suceder, que iba a continuar lo que él le había modelado, lo que él con una vida ejemplar les había instruido, lo continuaran. En el corazón de Josué había esta gran inquietud. ¿Qué pasará con esta próxima generación? ¿Qué pasará luego que yo parta? Recordemos que aquí todavía el plan de salvación no había sido revelado como lo tenemos en el Nuevo Testamento y lo conocemos hoy. Pues gracias al Señor, que aunque nosotros partamos como líderes, como padres, si dejamos cimentado a nuestros hijos, a los miembros de la congregación que Dios nos haya puesto a pastorear, en esta fe tenemos la confianza de que Jesucristo continuará la obra, porque Él es el que la comienza y Él es el que la termina. De hecho, Josué, pues un tipo de Cristo, ¿verdad? En este sentido. Pero en el pensamiento de Josué había esa carga. Y en cierto sentido, aunque tengamos este conocimiento, ¿verdad?, de que Cristo es ahora nuestro sumo sacerdote, también nosotros tenemos esa carga como líderes, como modelos en el hogar, en la iglesia, porque somos ejemplo con nuestra conducta, no tanto con nuestro hablar. Lo que esta generación que nos va a preceder, ¿qué será de ellos si no se afirman en Jesucristo, en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y no buscan el oportuno socorro bajo las alas de Dios? Josué estaba preocupado porque bien tenía él claro, bajo este pensamiento que tenemos en el Antiguo Testamento, que si el pueblo no permanecía fiel, las bendiciones se convertirían en maldiciones. Hoy, gracias a Jesucristo, eso no nos aplica a nosotros. Si nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, no permanecemos fieles, lo que sí viene en lugar de una maldición es la corrección y la disciplina de parte de Dios, porque Dios al que ama lo corrige y lo disciplina. Y Josué tenía toda esa carga. Así que convoca a todos sus líderes, porque estos líderes llevarían esa información a cada tribu. Estos padres llevarían esa información a cada hogar. Ellos serían los que se encargarían de modelarlo y de guiar a ese pueblo. Por eso encontramos a Josué reunido y hace un recuento de la fidelidad de Dios para con ellos desde el día 1, desde el día en que escuchó su clamor allí cuando estaban esclavos en Egipto, desde el día 1, cuando él dice que hace mucho tiempo, capítulo 24,
uno de los antepasados, que fue Abraham, cómo Dios llamó a Abraham, cómo lo condujo por toda la tierra de Canaán, y luego a través de Isaac continuó la promesa que le hizo Abraham de que levantaría a través de él una gran nación. Y vino Isaac, y que luego esta gran nación sería esclava por 400 años allí en Egipto, pero que al cabo de esos 400 años Dios les visitaría y les daría liberación. Y en todo momento aquí, cuando leemos este relato tan hermoso, podemos notar que fue la fidelidad de Dios, solo la fidelidad de Dios, la que hizo posible que hasta el día en que Josué hace esta reunión, el pueblo de Israel ahí siguiera existiendo, siguiera estando en pie. Y fue Josué uno de los grandes testigos de ver cómo fue que Dios los liberó, los sacó de aquella condición de esclavitud, les guió, les proveyó todo. Fue este Josué junto con Caleb los que se pusieron del lado de Dios, creyendo lo que Dios había prometido, y fueron estos dos únicos los que recibieron la promesa del Señor, que entrarían a la tierra de Canaán por encima de todos aquellos que no le creyeron al Señor. Este Josué fue el que estuvo también al lado del gran líder de Dios, al lado de Moisés. Este Josué estuvo allí, y fue Moisés el que pudo observar a este gran hombre de Dios con esas destrezas como un buen guerrero. Moisés conocía muy bien sus méritos desde su juventud, cómo él se presentaba ante el enemigo, ante el ejército enemigo, y cómo era que él permanecía fiel en todo momento. Este Josué era el idóneo para continuar la encomienda que Dios le había dado a Moisés. Fue Josué el que atravesó el Jordán con el pueblo de Dios. Fue Josué el que guió al pueblo, guiado por Dios, y conquistaron las murallas de Jericó. Un hombre totalmente lleno del temor de Dios, leal, fiel, confiable. Y así fueron conquistando ciudad tras ciudad. Fue él el que se encargó de repartir con la guianza del Señor cada propiedad para cada tribu. Y él en su humildad fue el último en recibir lo que se le había prometido. Un gran hombre de Dios, guerrero, testigo del poder de Dios, de la fidelidad de Dios. Pero nunca dejó de ser humilde. Y él hacía este recuento ante este pueblo y decía: más tarde envié a Moisés y a Aarón para liberar a los antepasados de ustedes, pero los egipcios les causé grandes desastres. ¿Quién? Dios. De allí hice salir a los antepasados de ustedes y los guié hasta el mar de juncos. Cuando los egipcios los persiguieron con carros de guerra y caballos, me pidieron que los salvara. Entonces yo puse mucha oscuridad entre ellos y los egipcios, e hice que el mar se los tragara y se ahogaran. Ustedes saben bien todo lo que yo hice en Egipto. En todo momento, cuando Josué está hablándole al pueblo de Dios, hablaba de parte de Dios, exaltaba la grandeza del Señor. En ningún momento él buscó ser exaltado, y en todo tiempo era él el hombre que buscaba siempre dirigir la mirada del pueblo hacia el Dios de los cielos. Por eso Josué, con toda autoridad, en medio de aquella asamblea, les dijo a este pueblo:
mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuán pertinente es esta exhortación de elección que Él hizo en medio de aquel pueblo? Él tenía una carga. Él sabía que estaba en la última etapa de su vida. Había visto milagros, portentos, fidelidad de Dios, cuidado de Dios, protección de Dios. Este pueblo era testigo de las misericordias del Señor. Pero aún Josué tenía inquietudes, tenía unas cuantas dudas acerca de la profesión de fe de este pueblo. Él los conocía muy bien. Josué sabía y tenía dudas, tenía algunas inquietudes, y antes de partir quería asegurarse de que los había guiado por buen camino. Quería dejarlos afirmados en la fe en Dios, porque él sabía que solo Dios era capaz de continuar acompañándolos por encima de todas las adversidades que tendrían que seguir enfrentando. Yo y mi casa hoy puede ser tal vez una madre jefa de familia o un padre con sus hijos que haya quedado viudo o se haya divorciado y le haya tocado la patria potestad y la custodia. Unos abuelos con sus nietos, por las razones que sea. Puede ser esa yo y mi casa. Tal vez un esposo que se haya posicionado y haya dicho también, yo y mi casa, mi esposa, mis hijos, serviremos a Jehová. O por el contrario, una esposa con sus hijos, aunque su esposo ni cree en Dios, o profese otra fe, o no le acompañe por la razón que sea. Pero ella se posiciona por encima y dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todo lo que implica tomar esta elección y esta postura. No es una decisión rápida. Hay que pensarla, hay que analizarla, porque muy bien, Jesús dijo, el que quiera seguir mi camino, tome su cruz y sígame. El ser parte de Dios implica que nos vamos del lado del bueno y abandonamos el camino del malo. Inmediatamente tenemos un enemigo que no va a descansar buscando cómo destruirnos. Pero estamos al lado del bueno, el que ha prometido estar con nosotros hasta el fin y que peleará por nosotros. Porque en este relato que leemos, muy bien, Josué le acordaba a este pueblo que Dios nunca los dejó derrotados ante sus enemigos. No fueron ustedes los que derrotaron a los reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque Dios los hizo temblar de miedo. De esa manera vencían ante cada adversidad. Cuando Balaam fue enviado para maldecirlos, jamás Dios se lo permitió y los guiaba todo el tiempo a bendecirlos. Cuando estamos del lado correcto y del lado bueno, tenemos la protección de Dios ante nuestro enemigo. Josué quería asegurarse muy bien,
¿De qué lado estaría este pueblo? Porque eso iba a marcar una gran diferencia en su vida, en su familia. Y esta exhortación que Josué hace está muy atinada y muy necesaria en medio de estos tiempos. Que estamos siendo perseguidos, intimidados por un solo enemigo que tenemos. Nuestro enemigo no es el gobierno, nuestro enemigo no es el prójimo, nuestro enemigo es uno solo, Satanás, el mismo enemigo de Jesucristo. Pero Cristo ya lo venció. Por lo tanto, tenemos que tener esto muy claro, del lado en que estamos y que nos hemos posicionado, y que todo lo que eso implica, que tendremos que ir contra la corriente de este mundo, como familia, como matrimonio, como individuo. Hay que tomar una elección de la misma manera que Josué emplazó a este pueblo de Dios. Los emplazó, quiso asegurarse de que ellos estaban claros a quién les servían y cómo Dios esperaba que ellos se comportaran en medio de este mundo. Tendrán que elegir a quién van a servir. No con palabras, no con asistir a un templo, no con pertenecer a X denominación, no con hacer esto o aquello, sino con vivir una vida íntegra, con una conducta que va de acuerdo con los preceptos del cristianismo, con aquellos preceptos que Jesús nos enseñó, con aquellos valores que tenemos que defender. Hoy estas palabras de Josué nos hablan a nosotros como pueblo de Dios. ¿A quién van a elegir? ¿A quién van a seguir? ¿A quién van a obedecer? ¿A quién van a respetar? Él les decía, si Dios es Dios, lo van a respetar. Si Dios es Dios, lo van a obedecer. Si Dios es Dios, le van a ser fieles. Si Dios es Dios, van a ser sinceros con aquello que ustedes dicen que creen. Y si eso es así, comiencen a deshacerse con las cosas que quedan aún de su vida pasada. Desháganse de los dioses de sus antepasados. Desháganse con todas esas cosas que aún quedan ocultas en su corazón, en su casa. O sea, estaba pidiendo que afirmaran su fe. Que se afirmaran en aquello en lo que decía que creían. Con hechos, con integridad, que a la hora que los confrontaran y tuvieran que escoger a quién agradar, escogieran agradar a Dios, al peso que fuera, pasados, de las cuales tenían que desligarse, porque en el corazón de Josué, un hombre conocedor de la guerra, conocedor de cómo hacer batalla con el enemigo. Sabía muy bien por la experiencia que tuvo cuando fueron a conquistar la ciudad de Jai. Él se confió y esa experiencia tuvo una gran lección en su vida. Nunca nos confiemos. Lo dio todo por seguro. Está todo bien. Derribamos a Jericó. Olvídate, vamos para adelante. Sin embargo, una pequeña zorra que había oculta en el campamento, algo que había sido tomado en desobediencia a la orden de Dios, algo que estaba oculto dentro del campamento, bien oculto, les echó a perder la victoria. Y Josué, una experiencia muy dolorosa, pero muy aleccionadora, la cual jamás olvidó y nunca más lo vimos confiando en el consejo humano. Nunca tuvo en poco ninguna batalla. Para él todas, no importa cuál fueran, la tomaba con la misma seriedad. Nunca se confió
en que por haber conquistado en el pasado, la de hoy estaría segura. Sabía muy bien que cada batalla había que pelearla a los pies del Dios Altísimo. Este hombre de Dios, experimentado por muchos años, cómo conquistar territorios y lo que puede impedir dicha conquista, les exhortó y les dijo: muy bien, ustedes quieren como familia vencer, ustedes quieren como pueblo vencer, ustedes quieren estar del lado de Dios, desháganse de aquello que les puede estorbar, de aquello que tienen oculto, de aquello que lo tienen en su casa. Desháganse. Cuando él da esta orden, le dice: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraban. Si no quieren serle obedientes a Dios, decidan hoy entonces a quién van a dedicar su vida. En otras palabras, y aquellos que parte del pueblo de Dios no quieran seguir a Dios, no le quieran ser fiel, no quieran vivir conforme a lo que Dios les pide, que es respeto, obediencia, fidelidad y sinceridad, les dicen: pues decidan hoy a quién van a dedicar su vida, su familia, su matrimonio, su futuro. O en otras palabras, midan bien las consecuencias de sus decisiones. Porque si bien es cierto, como les dice más adelante, que no es fácil, él era muy honesto, no es fácil vivir para Dios, porque Dios es santo y no tolera el pecado y no acepta dioses rivales y espera obediencia y fidelidad. No es menos cierto que peor es vivir lejos de Dios y servirle a dioses muertos que tienen ojos y no te ven, tienen oído y no te oyen, tienen boca y no te hablan, tienen manos, tienen brazos y no te pueden cargar. Eso es peor. Es mejor servirle a un Dios vivo, que es fuego consumidor, pero que también es amor. Y que ahora, por medio de Jesucristo, no importa cuántas veces podemos caer, siempre nos podemos levantar por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Sí, y que tenemos a su Santo Espíritu que nos fortalece, nos consuela, nos capacita y nos ayuda en todo momento. Todo es posible si podemos creer. Piensen muy bien entonces. Si no le quieren servir a Dios, pónganse a pensar qué va a ser de su vida. Si han escogido otro camino, piensen muy bien qué va a ser de su familia, de sus hijos, de su casa, de su vida, de su eternidad, de su alma. Y los puso a pensar. No los obligó, no. Simplemente los emplazó. Los invitó a reflexionar. Lo mismo que hoy Dios nos está invitando en esta hora. ¿A quién vamos a servir? Y si es a Dios, nos demanda respeto, obediencia, fidelidad, sinceridad. En otras palabras, consagración. ¿Por qué? Para que podamos prevalecer contra la corriente de este mundo. Porque vamos a necesitar constantemente de su gracia y de su poder. Y solamente eso lo recibe aquel que permanece fiel. Le dijeron: sabemos de los milagros que Dios hizo y de cómo nos ha protegido. Vamos a serle obediente a Él.
El pueblo reflexionó. Él los invitó nuevamente y les dijo, recuerden que no es fácil todo eso que implica, porque cuando decimos yo quiero obedecer a Dios, yo quiero respetar a Dios, yo quiero serle fiel, implica una negación, como lo que dijo Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Un negarse, muchas veces, aún a cosas que deseamos, tomar esa cruz, identificarnos con Cristo, todo lo que eso implica. Rechazo, persecución, oposición, burla. Y tendremos que permanecer en pie de batalla. No podemos retroceder, sino permanecer y luchar por los valores del reino, por encima de lo que esto implique. Por eso Josué le dijo, no es fácil. ¿Y quién se lo dijo? Un guerrero de Dios, un líder que estuvo guiando a un pueblo a conquistar toda una nación. Él supo muy bien lo que Dios le dijo, Josué, esfuérzate y sé valiente. Yo voy a estar contigo, pero te vas a tener que esforzar y vas a tener que sacar valor. Muchas veces cuando te sientas aterrado, cuando veas que el enemigo viene contra ti, vas a tener que confiar en mí y esperar mi liberación y mi victoria. Josué sabía que esto no es cuestión de hablar, sino de actuar. Josué sabía muy bien que es en el camino, es en el día que llega la hora de demostrar lo que somos, lo que realmente prevalece y evidencia lo que somos. Era este hombre el que los invitaba a reflexionar claramente y les decía, piénsenlo bien. Porque no hay cosa más hermosa que servirle al Dios de los cielos y estar del lado correcto. Pero no ignoremos todo lo que eso implica. Lo mismo nos dijo Jesús. ¿Quieren seguir en pos de mí? ¿Quieren ser parte del pueblo mío? Pues van a vivir lo mismo que yo viví. ¿Y qué vivió Jesús? El que vino a hacer bien a la humanidad. Vino por amor a Dios. Fue rechazado. Fue ignorado por muchos. Muerto en una cruz. Perseguido. Vituperado. Señalado. Criticado. Juzgado. Y nosotros, dice la palabra, que no somos más que Él. Si al árbol le hicieron eso, ¿cuánto más a nosotros la rama? Aún así, Josué nunca retrocedió y siempre afirmó su rostro, yo y mi casa serviremos. Porque sabemos que esa es la mejor decisión que hemos podido tomar. No importa lo que hoy signifique yo y mi casa en tu vida. Tal vez tu entorno familiar no sea el tradicional, lo que llamamos una familia nuclear, padre, madre e hijos. No importa. Muy bien dice el Señor, si tu padre y tu madre te han abandonado, ven que yo te recojo. Aún hasta un hijo que esté viviendo solo. Una madre que esté criando sola. No importa lo que signifique yo y mi casa. Tal vez una esposa ahí, guerrera, tomando la batuta espiritual. No se ha quedado arrinconada llorando, esperando a ver cuando su esposo se decida a caminar para ella caminar. No, no hay tiempo para eso. Hay que pelearla. Y dejarle lo demás a Dios. Tal vez un abuelo con esos nietos, sin fuerzas. Pero cuando decimos yo y mi casa, Dios nos respalda. Dios no nos deja en vergüenza. Dios
pelea a favor nuestro. Dios hará provisión de todo lo que nos haga falta. Fuerzas, dinero, salud, ánimo, esperanza, consuelo. Todo Dios lo suple cuando le creemos. Que tu yo y mi casa no te detenga ni te sientas menos. A Dios lo único que le interesa es la confianza que tú pongas en Él. Pues dice la palabra que Él honra a los que le honran. Y ninguno de los que confían en Él quedarán avergonzados. No te sientas mal si eres madre, jefa de familia y esa te tocó. No te sientas menos. Levántate con toda autoridad y certeza y puedas decir: yo me voy del lado de Josué también, yo y mi casa. Hoy yo me levanto. No tengo que esperar que llegue nadie a mi vida para sentirme que soy una familia, que estoy completa. Tengo a Dios de mi lado, y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Lo demás Dios lo suplirá. Tal vez por razones en la vida te tocó un divorcio y no te atreves a caminar ni tomar la autoridad espiritual en tu casa, en tu trabajo para hablar de Dios, en tu congregación para llevar una palabra de esperanza y de servicio a Dios. Que nada te limite. Aquí lo que importa es que Dios te entiende. Que Dios pesa el corazón y sabe cuál es la intención. Eso es lo que importa. O para el varón que le tocó quedarse con sus niños. Hay que seguir. Y puedes levantarte y decir: yo y mi casa voy a seguir. Yo y mi casa serviremos. Yo y mis hijos le serviremos a Dios. Y Dios se encargará del resto. A la esposa que se levante: yo y mi casa, yo sigo caminando con mis hijos. Yo voy a seguir haciendo el altar familiar en mi casa aunque mi esposo no quiera. Yo lo hago con mis hijos, no hay problema. Dios me va a escuchar. Yo los voy a seguir llevando al templo. Yo los voy a seguir instruyendo en el temor a Dios. Ese será tu yo y mi casa. No importa cuál sea tu yo y mi casa, ten la certeza de que Dios va a estar contigo. Siempre que estemos en el diseño correcto de Dios, Dios nos va a respaldar. Y en ese diseño de Dios, cuando sea lacerado por circunstancias de la vida y te haya tocado quedarte sola, solo, por divorcio, viudez, abandono, ahí Dios estará contigo. Y te dará nuevas fuerzas, te dará dirección, para que te mantengas firme contra la corriente. Hoy, tristemente, vemos cómo personas que en un tiempo mantenían su fe, sus valores conforme al diseño de Dios, han ido declinando a causa del dolor, de heridas del pasado, presiones, y han ido declinando y han ido cediendo a las demandas, estatutos y postulados que hoy reinan en medio nuestro. Vemos como también padres, por causa del dolor, han ido cediendo y han comenzado a aceptar las mentiras que el enemigo ha puesto
y han comenzado a aceptar condiciones en sus hijos que van contrario a la palabra. Eso no es yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que cuando llegue la adversidad a nuestra vida, no cedamos al dolor, a la presión, sino que nos posicionemos con toda certeza, confiando en que Dios nos dará la victoria, en que Dios nos sacará al otro lado, en que seguiremos creyendo, siéndole obediente, respetando su palabra, su orden, su reino, y Dios no nos dejará en vergüenza. No cedamos ante las presiones de este mundo. No cedamos ante todo lo que el enemigo muy sutil está haciendo a través de leyes, a través de que derechos humanos en pro de esto, en pro de lo otro. Él es muy sutil, muy sutil. No hay ningún derecho humano si ese derecho va contrario a la Sagrada Escritura. Aquel que creó al ser humano estableció un orden. Y el orden de Dios nunca el humano podrá alterarlo. Pero sabemos que el enemigo, padre de mentira, muy sagaz, toma una verdad y la hace media verdad. No nos confundamos y con la ayuda de Dios permanezcamos fieles. No importa cuál sea tu yo en mi casa, siempre que esté conforme al diseño de Dios. Dios nos dará la victoria. No importa cómo ese yo en mi casa en este momento haya sido alcanzado por otras experiencias de dolor, Dios nos ha permitido en su gracia recibir su misericordia y acompañarnos. No importa si estás divorciada y estás criando a tus hijos solo, Dios está contigo. Sí, por encima. Si te abandonó, Dios está contigo. Porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Bendita sea la misericordia. Siempre que estemos conforme a su palabra y no atentemos contra ella, no tengamos la menor duda que aunque este yo en mi casa no sea esta familia nuclear tradicional, papá y mamá e hijos, Dios nos respalda y está con nosotros. Y podemos levantarnos con toda certeza y decir como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Estamos en tiempos donde nosotros como pueblo de Dios seguiremos caminando contra la corriente. Tendremos que mantenernos firmes en no hacer lo que lo hacen los demás, en no hablar como hablan los demás, en no comportarnos como hablan los demás. Y eso implica respetar a Dios, obedecerlo por encima de las consecuencias que esto conlleve. No podremos prevalecer si no tenemos una posición clara de nosotros como cristianos, como familia, como pueblo de Dios. Josué se preocupó grandemente por dejar un pueblo establecido, una generación establecida. Dice que después que murió Josué, también murió Eleazar, el hijo de Aarón, y fue enterrado también. O sea, estos grandes líderes, estos soportes, estas columnas, hombres ya viejos, sabios, experimentados en todo un caminar con Dios, esta generación se estaba acabando. Quedaría una. Dice que luego
Cuando vemos al pasar los años, porque esta generación que estuvo con Josué como 18 años más, dice que nunca se apartó de Dios. O sea que esta exhortación que les dio Josué, ellos la reflexionaron, la sopesaron y se comprometieron y sacaron lo que quedaba de sus vidas en sus casas, imágenes, todo aquello, dioses, apegos, idolatrías, todo lo que oculto que había en su corazón, lo sacaron y se afirmaron en su fe en Dios. Pero dice la Escritura que luego cuando Josué muere, esta generación también dice que la otra que se levantó, cuando nosotros luego vemos la generación que hay en Josué, que es otro pueblo, y no conocían al Dios de esta generación. Lo que leemos en el libro de Jueces es tan diferente a esos años que vivió Josué en un tiempo de paz, de quietud, de sosiego, porque cuando vivimos conforme a lo que a Dios le agrada, se vive en paz y tranquilidad. Hay situaciones, hay conflictos, toda la vida siempre los tendremos, pero había esa paz mental y espiritual para poderlo enfrentar, porque sabían que vivían una vida agradable a Dios, por lo tanto no había temor y sabían que Dios los iba a respaldar. Y Josué se preocupaba y decía, ¿qué será de ellos cuando yo no esté? ¿Olvidarán a Dios? ¿Se olvidarán de la palabra? Murió Eleazar, murió esta generación de ancianos. Y la generación luego, al cabo de muchos años, se olvidaron de la palabra de Dios. Y dice que en el libro de Jueces, dice aquí, que cada cual vivía y hacía como le daba la gana. Se olvidaron. Se olvidaron. Pareciera que hubiesen borrado de la memoria del pueblo aquellos años de paz y de quietud con el líder Josué. Tenemos una gran responsabilidad por delante de esta generación que nos precede, dejarla cimentada en la palabra de Dios, dejarla instruida de tal manera que cuando nosotros ya no estemos, ellos puedan continuar el legado del temor a Dios y los valores. Por eso, nuestros niños hoy tienen que ser educados en el temor de Dios. Estos niños que formemos hoy podrán ser los que mañana tengan la armadura, el andamiaje emocional y espiritual para enfrentar las acechanzas de un mundo que estará lleno de mucho más maldad. Es hoy que nos toca tomar una posición clara como padres, aquellos que nos preceden, aquellos que hoy están criando, que están formando, serán la generación de mañana. Pero es hoy que tenemos que trabajarla. Y lo primero que tenemos que hacer es tomar una elección, hacer una elección clara y firme. No a medias, porque hoy día hay mucha gente a medias, a tibio. Sí, yo creo en Dios, pero viviendo como le da la gana. Sí, yo creo en Dios, pero llena sus casas de imágenes, de idolatría. Sí, yo creo en Dios, pero no instruyen a sus niños en el temor a Dios. Afanados por el conocimiento humano,
por todo lo material, pero este niño no está siendo formado en el temor a Jehová. Y será eso lo único que les garantice la victoria en el mañana. Porque sin Dios nada podremos hacer, ni podremos vencer como individuo, como matrimonio, como familia, ni como sociedad. Hoy Dios está emplazando a esta generación que nos precede a que tomen una posición. Y Josué les aclara muy bien. Decidan hoy a quién van a dedicar su vida con hechos, no con palabras. Y lo que siembren hoy, eso recogerán mañana. Y Dios en su amor y en su misericordia sigue llevando una palabra de exhortación y de invitación a través de sus ancianos, de estos que aún quedamos de pie. A Josué le quedaban 18 años cuando impartió esta palabra. Yo no sé cuántos me queden a mí, pero los que me restan serán para conducir a esta generación, a nuestros hijos, sus hijos, para que puedan tener la armadura, el andamiaje, la cobertura y el respaldo de Dios y puedan prevalecer hasta el final. Una vez más, Dios les está hablando. No se afanen por las cosas que perecen. ¿Cuántos padres hoy con la mejor intención, afanados por darle lo mejor a sus hijos, olvidándose que lo mejor que le pueden dar a un hijo es sembrar en su corazón el temor a Dios? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y si tú quieres que tu hijo sea sabio, comienza por ahí, porque de nada vale que sepa, que sea una maravilla académicamente y no sepa quién es el creador. De nada vale delante de Dios. Eso no tiene ningún peso, ningún valor, ni mucho menos lo moverá a ser tu protector. Y hoy Dios, en su inmenso amor y misericordia, que conoce los tiempos que vendrán, como sabía muy bien los tiempos que vendrían, en qué condición quedaría su pueblo, pues murió, esta generación murió. Y al parecer, por los hechos, se les olvidó continuar, seguir a muchos de ellos enseñando el temor a Dios a sus hijos. La Biblia es clara, es infalible. Instruye a tus hijos en el temor a Dios, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ellos. Y para eso no tienes que tener la familia perfecta, no tienes que tener el matrimonio perfecto, no tienes que tener hijos perfectos, ni tú tampoco ser perfecto. Si esperamos eso jamás va a llegar. Y no lo haremos. Lo único que necesitamos es tener ese amor por Dios, ese corazón agradecido de reconocer que lo que somos y lo que tenemos solamente se lo debemos a Él. Por eso Josué comenzó con un recuento en esta reunión y les dijo, no se olviden lo que éramos. No éramos ningún pueblo, no éramos nada, ni existíamos. A Dios le pareció y le dijo a Abraham, de ti va a levantarse una nación. Pero cuando esa nación quede cautiva, yo la voy a levantar. Y yo estaré con ellos. Nosotros no era nada. Y Dios en su misericordia nos ha constituido hijos, pueblo santo.
Y cuando tenemos esa humildad, entonces vamos por el camino correcto. Por el camino correcto. Que Dios nos ayude a tener claro lo que dice la Escritura. Busquen primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Que lo primero en tu casa, en tu vida, sea Dios. Lo demás será añadido. No importa cuán golpeada haya sido tu casa, tu familia, tu matrimonio. Para Dios nada es imposible. Yo soy testigo de que en mi casa, mi matrimonio, mi vida está en pie por el brazo de Jehová. Yo puedo dar fe de que Dios no abandona y que Dios promete y cumple. Y gracias a su misericordia seguimos en pie. Aprovecha hoy esta exhortación de parte de Dios y procura poner al Señor como prioridad en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Entonces acontecerá lo que dice la palabra. Dios estará contigo cual poderoso gigante, y será Él el que dará las victorias y peleará a favor de tu casa. Que Dios en esta hora te ayude a ser sensible a esta palabra y que te puedas deshacer de todo afán, de todo aquello que te mantiene alejado de Dios o que te impide que Él se establezca en tu casa como la simiente, el fundamento. Y que Dios nos ayude a todos nosotros a mantenernos firmes, fieles, defensores de los valores del reino contra la corriente. Que el mundo no nos imponga, ni mucho menos nos arrincone para que hagamos lo que Él quiere. Que Dios nos ayude a ser luz y a ser sal. Y que todo aquello que impide que lo seamos, lo presentemos a Dios en oración. Porque a veces el miedo nos intimida y hace que nuestra lámpara se apague y nuestra boca se cierre. Oremos como Pablo y digámosle: Señor, ayúdanos a no tener miedo ante nada ni ante nadie. Y ayúdanos a jamás avergonzarnos de aquel que murió por nosotros en la cruz. En el bendito nombre de Jesucristo, así se lo pedimos al Señor. Recuerda, escoge hoy a quién vas a servir y confío que sea al único Dios verdadero.